Daniel en el foso de los leones. Pareció bien a Darío, bueno, ahí te señalo enseguida que Darío era, bueno, digamos que fue este primer rey del imperio medo-persa. Recuerda que en el capítulo anterior vimos la caída del imperio babilónico, precisamente la noche en que cayó el imperio babilónico en manos del imperio medo-persa. El imperio medo-persa estuvo desde los años 539 a.C. hasta el año 331 a.C., aproximadamente más de 2000 años, 2089, 2090 años. ¿Sí? Estuvo el gran imperio, fue uno de los imperios más vastos que ha habido en toda la historia de la humanidad, ¿no? Quizás hasta más vasto que el mismo imperio romano, porque este tuvo, digamos, hacia el oriente, tuvo quizás más extensión. Fue un imperio grandísimo, así, imagínate, comparándolo con el imperio romano, tan o un poquito más grande que el mismo imperio romano. Y tuvo 200 años, digamos, ejerciendo, 200 años ejerciendo ese dominio, ese control. ¿Ok? Entonces miremos 209 años, exactamente, siendo ese dominio y control sobre toda aquella región. Entonces Darío fue ese primer rey que sucedió entonces a Nabucodonosor de Babilonia. Invadieron Babilonia y se quedó con ese, y por supuesto abarcó todo lo que era el imperio babilónico. Estaba Darío como ese gran rey del imperio medo-persa. Y era de Media, Darío era de Media. Y dice, pareció bien a Darío constituir sobre el imperio 120 sátrapas que gobernaran en todo el imperio. Entonces, esta palabra fue usada en el imperio babilónico y la tomaron también los persas, esta palabra sátrapas, que era una especie de gobernador, de vigía, sí, era un vigía, un cuidador. Entonces, bueno, podemos en forma general, en nuestro entendimiento, un gobernador, un gobernante. Y dice, le pareció bien escoger 120 gobernadores en todo el reino. Y sobre ellos, 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas dieran cuenta para que el rey no fuera perjudicado. Entonces escogió 120 gobernadores y sobre estos 120 gobernadores escogió 3 que los dirigieran a ellos. Y entre esos 3 no estaba nada más ni nada menos que Daniel. Imagínate la calidad de sabiduría y de persona que era Daniel. Uno que venía siendo un líder, el líder de todo el consejo que tenía Nabucodonosor, ese gran rey babilónico, y aún su hijo, que lo había desechado al final, el último día, porque no pudo estar mucho tiempo con él, lo nombró el tercero en su reino, seguramente después de él, y no sé, otro dirigente, o quizás después de la reina, pero era el tercer de más poder y autoridad en todo el reino en el tiempo que tuvo Belsasar, que fue prácticamente una noche, que fue cuando le reveló el significado de aquellas letras escritas en la pared, fue nombrado. Pero aún, lo que te quiero indicar es que mira la calidad de persona que era Daniel y cómo era estimado. Y Darío no lo desechó, y Darío enseguida lo puso también en su gabinete gubernamental, y lo puso entre los 3 que estarían como custodio del trabajo de los demás 120 gobernadores. O sea que Daniel tenía un lugar altísimo de privilegio. Podríamos decir un lugar político, pero fíjate que su influencia política era positiva. Por eso yo no veo mal de que personas que tengan una vocación política, ellos se preparan desde temprano, tienen esa vocación y han buscado prepararse, y cuando se les da la oportunidad, pues intervienen en su parte política como un llamado de Dios, como un llamado a servir a Dios y al pueblo. Creo en ese tipo de personas
pero este tipo de personas cristianas deben influir positivamente en su entorno, no dejar contaminarse, como lo propuso Daniel, ¿no? Propuso en su corazón no contaminarse con estas cosas del mundo. Si hay una persona que tiene esta tendencia política, de esta manera que te estoy manifestando, me parece bien, pero debe proponerse en su corazón no contaminarse en ese mundo político. Y así ejercer un buen liderazgo y que sea favorable al pueblo y, por supuesto, como dice aquí, que no perjudicara al rey, que no perjudicara al gobierno. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el rey. Cuando empezó a desarrollarse este tipo de gobierno, Darío se dio cuenta de que Daniel era superior incluso a los otros dos que estaban con él y por supuesto muy superior a los otros 120. Y estaba pensando como ponerlo como primer ministro, o sea, que tuviera sobre todo aquellos gobernadores. Ese era su pensamiento porque veía en él un espíritu superior. Dice aquí la lectura, lo veían como alguien realmente superior. Y todo esto es por la gracia de Dios. No hay que, seguramente Daniel no se estaba llevando ninguna gloria, estaba siempre mostrando y tratando de que su Dios fuera conocido y glorificado. Esa era, y lo hemos visto en el relato de toda esta historia. Esa era la actitud de Daniel, la palabra humildad. Hemos visto que la palabra humildad ha sido predominante en este libro, y contrario a la palabra soberbia, ¿cierto? Esa vanagloria, ese orgullo falso, o vano más bien, ese orgullo vano, ha sido las dos palabras clave, pero que son contrarias en sí mismas. Y en Daniel vemos ese ejemplo de humildad, contrario en los reyes que vemos esa soberbia, están, digamos, llenos de ese orgullo. Y es siempre una de las temáticas clave en el libro de Daniel. Otra palabra clave es esa de no contaminarse. Esa es la frase clave que fascina del libro de Daniel y se ha enseñado miles y millones de veces, que Daniel y sus amigos propusieron en su corazón no contaminarse, y en este caso con las cosas del mundo, y así para nosotros también contaminarnos. Esta frase es clave para nosotros, de poner en nuestro corazón no contaminarnos con las cosas del mundo. Y fíjate todo el beneficio que trajo sobre Daniel y sus amigos él hacer esta declaración, una declaración pero de corazón, que llevó en sí misma una acción, y fue probada esa declaración que ellos hicieron. Vimos como sus amigos fueron probados ante el horno de fuego cuando se les pidió que se arrodillaran ante aquella gran estatua, que adoraran una gran estatua, y ellos dijeron: no, preferimos morir, pero nosotros no vamos a declinar a nuestro compromiso con Dios. Entonces son posiciones radicales que nosotros también debemos aprender a tener estas posiciones radicales e importantes de la vida. Los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino. Ya los envidiosos y los conspiradores entonces se empezaron a poner pila en sus intereses, ¿cierto? Sus intereses egoístas y ávaros. Pero no podían hallar motivo alguno o falta, porque él era fiel y ningún error ni falta hallaron en él. Mira qué descripción tan excelente. Entonces este era un varón recto, un varón de excelente conducta, y estaban buscando en él algún motivo para alguna falta. Pusieron la lupa, todo el mundo pendiente de él, para, como dice acá, bajarlo del caballo, para tumbarlo del caballo, es decir, de su posición de liderazgo y de esa imagen tan excelente que Darío tenía de él. Querían deshacer o minar esa imagen para que Darío pues lo hiciera a un lado, especialmente si le encontraban alguna falta. Como ellos cometían su falta, como dicen por ahí, el ladrón juzga por su condición, estaban buscando en Daniel encontrarle alguna falta, si algún robo, algún fraude, alguna falsedad, algún soborno, algo buscaban en él, en su comportamiento, y no encontraban nada. Él era fiel y ningún error o falta hallaron en él, dice esta escritura. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel motivo alguno para acusarlo. Se dijeron: no, este no es el camino para
para desbancar aquí a Daniel. Tenemos el camino, si no lo hallamos en contra él en relación con la ley de su Dios. Tenemos que buscar algo que tenga que ver con la ley de su Dios, que él decida no fallarle a su Dios, pero que le falle entonces al rey. Esa es la manera. Que para él es superior Dios, obedecer a su Dios. Tenemos que buscar algo que contradiga lo del rey, pero referente a su Dios, a sus leyes de su Dios. Entonces empezaron a conspirar. Entonces estos hombres y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron: rey Darío, para siempre vive. Empezaron ahí a halagar al rey: vive para siempre, tengas larga vida. Todos los gobernadores del reino, mira lo que dijeron, estaban metiendo hasta el mismo Daniel. Dice: todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, o sea, lo selles, ponga tu firma, ordenando que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, rey, sea echado en el foso de los leones. Dijeron en otras palabras: mira, si alguien tiene una petición, esa petición no la puede hacer delante de su Dios o a su Dios ni a hombre, sino que todas las peticiones durante 30 días, todos tienen que venir a ti. Tú eres el único que va a conceder peticiones para que la gente vea tu grandeza, tu gloria. Bueno, imagino ahí que lo endulzaron, lo empalagaron, lo llenaron de orgullo y cayó en la trampa. Se llenó de orgullo y entonces se cegó. No analizó en detalle qué era esta petición. Simplemente se dejó llevar. Uno tiene que ser atento a todo lo que uno escucha, lo que uno oye. Ver los detalles, ver las palabras, a mí me gusta ver los detalles, las palabras en general, no dejarme llevar por todo. Entonces, como le dijeron, mira, todos los capitanes, los príncipes, los sátrapas, los magistrados, todos los gobernadores, todos estamos de acuerdo. Que todos solamente vengan ante ti. Sí, para que vean que tú eres sabio, que tú eres grande. Ahí, que le decían. Y mire, y el que cumpla este edicto sea echado en un foso de leones. Ahora pues, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, que no puede ser abrogada o eliminada. No puede ser eliminada esta ley, no puede ser cambiada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Tremendo lío. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Y dice: abiertas las ventanas de su habitación que daban a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, dice, y daba gracias delante de su Dios, como solía hacerlo antes. Como era costumbre en él continuó, a pesar de que escuchó el edicto, él se mantuvo firme en su costumbre de todas las mañanas, de abrir sus ventanas de su puerta, de su habitación, y con mirada hacia Jerusalén, pensando siempre en su patria, en su pueblo y en su Dios, se ponía a orar ante su Dios, dice, poniendo sus peticiones y poniendo sus agradecimientos delante de Dios. Un hombre que nos está dando ejemplo de fíjate, de oración. Ciertamente en los tiempos modernos el Señor nos dice orar en todo tiempo, amén, pero ahí cuando el orar en todo tiempo, que nos dice la Biblia, está en ese siempre constante comunicación con Dios en todas circunstancias. Pero esta oración que se refiere acá a Daniel son momentos especiales que apartamos para orarle a Dios. Por ejemplo, hacemos un devocional diario. Este es un tiempo especial que apartamos para escuchar palabra de Dios y orarle a Él, ¿cierto? Y interactuar entre nosotros. Es un tiempo especial que apartamos. Así deben haber tiempos especiales que apartemos para orarle a nuestro Dios y para estudiar la palabra, ¿cierto? Aunque todos los días, en toda hora y en todo momento estamos en constante contacto con Él. Y cada día, en cada momento estamos meditando y filtrando todo lo que nos pasa y todo lo que nos dice a través de la Biblia. Es un constante la Biblia en nuestra mente, ¿no? Y todo lo que vivimos y todo lo que nos dice lo filtramos a través de la palabra de Dios, un constante. Pero hay momentos especiales para
digamos, profundizar más en cada una de estas cosas o dedicarle más tiempo y más calidad a todas estas cosas. Entonces, fíjate, le dedicaba 33 veces al día y oraba, daba gracias a Dios y oraba, hacía sus peticiones delante de su Dios. Y se juntaron entonces aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Y fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. Aquí lo cogimos. Él no iba, sabíamos que él es tan recto que él no iba a dejar de orarle a su Dios por este edicto. Porque él, por encima de cualquier ley humana, están las leyes de Dios. Y así lo debemos nosotros hacer. Ciertamente nosotros nos debemos sujetar a las leyes de los hombres, pero tenemos que siempre examinar que estas leyes estén bajo la dirección de Dios, ¿no? No podemos, por obedecer a los hombres, infringir las leyes de Dios. Amén. Entonces hay que ser delicado con esto y ser muy sabio con esto. Tampoco ser arbitrario. Todo tiene su momento, pero es un tema de mucho hablar, pero para que lo tengamos ahí en cuenta. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real y dice: no ha confirmado un edicto ordenando que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, rey, sea echado en el foso de los leones. Imagínate, recordándole, tú no habías dicho eso y tú no habías firmado eso. Respondió el rey diciendo: sí, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, que no puede ser abrogada, que no puede ser eliminado. Sí. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá. Yo no sé por qué, fíjate, siempre estamos viendo que en el capítulo anterior, siempre como para bajarle la autoestima o ese honor que ha alcanzado ciertas personas, empiezan recordándole de su pasado. Y entonces hay como para ahí, mira, Daniel, el que trajiste allá de los cautivos de Judá. O sea, ya como para bajarle ahí como que, mira, es un vasallo nuestro, ¿cierto? Dice: no te respeta a ti. O sea, iban ya minando su imagen, la imagen de Daniel, ¿cierto? Ni acataba el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Imagínate, cuenta ventana abierta, todo el mundo lo ve que te está desobedeciendo. Imagino ahí llenando de cizaña la mente y el corazón del rey Darío. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarlo. Le pesó. Se dio cuenta de que esta gente le había puesto una trampa para perjudicar a Daniel, cuando Daniel había trabajado tan bien para él, para garantizarle un reino estable, y ahora le habían hecho una conspiración para perjudicar a Daniel. Y esto le pesó, le dolió. Fíjate que había un afecto del rey Darío hacia Daniel, tenía mucho afecto sobre él, incluso quería colocarlo como el primer ministro, no solamente entre los 3 gobernadores, sino como el ministro prácticamente segundo o tercero en el mando ahí en el reino, después de él, ¿no? Por supuesto. Y entonces resolvió librarlo, y hasta la puesta del sol, trabajó todo el amanecer con sus sabios, con su gente, buscando la manera de librarlo. Es decir, mira, que hay una ley que puede que en esta circunstancia sea suelto, que mira, buscó en todas las leyes de Media y de Persia, y quizás hasta las que tenía ya Babilonia establecida, y no encontró forma legal de liberar. Pero un abogado allá, que la abogacía viene de tiempo antaño. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, estaban tempranito ahí, sí se levantaron temprano, ya amaneció, y él sabe, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme pueda ser abrogado, eliminado o cambiado. Esto ya está establecido, tú firmaste y esto se tiene que cumplir. Entonces el rey ordenó que trajeran a Daniel y lo echaran al foso de los leones. El rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, libre. Eso le dijo el rey a Daniel. El Dios tuyo, sí, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Dice: Daniel, ya yo no te puedo librar.
esto quedó fue en manos de tu Dios. Él sea entonces que te libre. Tú eres un servidor constante de Él. O sea que fíjate que Daniel constantemente estaba hablando de su Dios, estaba dando a conocer su Dios, la historia seguramente, aquella historia que él tenía de Pentateuco y de lo que ya hasta ese momento se había establecido, los cronistas, lo que él ya tenía, que por cierto, ahí en Babilonia se entiende que fue, se dio esa estructura, esa recopilación, esa organización de todos los libros del Antiguo Testamento, lo que los profetas iban diciendo, todo el Pentateuco, todos los libros históricos que ellos tenían allí en Babilonia, bajo la dirección, se entiende, de Daniel, fueron recuperados todos estos libros, fueron organizados, fueron copiados, fueron allí establecidos, y de ahí se entiende que se estableció todo ese compendio que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Ciertamente estaba, pero aquí fue, digamos, de cierta manera organizado, de cierta manera establecido y recopilado para tenerlo como ese libro sagrado que Dios nos ha dejado. Entonces, es muy importante este tiempo y este periodo, y especialmente que Daniel tuviese este liderazgo, esa autoridad, y que acompañado de otros judíos también de alto nivel, y pudieran entonces hacer esta compilación que hoy conocemos como el libro del Antiguo Testamento. Y por supuesto se estaba desarrollando y escribiendo el libro de Daniel. Entonces miren, era una persona que constantemente servía a su Dios. Y trajeron una piedra y la pusieron sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se cambiara. Esto fue sellado. Metieron a Daniel en el foso de los leones, pusieron una piedra y pusieron el sello del rey para que esto no pudiera ser cambiado. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó en ayunas. No le dio ni hambre a este hombre. Mira el afecto que Darío le tenía a Daniel. Y no trajeron ante él instrumentos musicales y se le fue el sueño. El hombre no comió, no durmió y no quería saber de nada, ¿no? Que una musiquita para alegrarte el día, y no quiero saber de nada. Se encerró allí en su palacio, estaba compungido por su amigo. Le tendró que ya una amistad fuerte que había entre Darío y ya Daniel. Había una gran confianza y gran amistad, y esto le dolió. Dice que le empezó a Darío haber firmado el edicto, no cayó en cuenta, se dejó por la adulación, por esa adulación que le estaban dando de las palabras lindas, ¿verdad? Lo cegó y entonces cometió un error. Debemos también, nosotros como ministros de Dios, por ejemplo, ser muy comedidos en esto. Ciertamente llegan personas, uy, qué bonito, qué bueno, qué mira, qué tal, y a cualquier persona, ¿cierto? Nos llegan halagando por algo bueno que estemos haciendo. No debemos dejar que se nos suban los humos, como se dice por ahí. Debemos estar claro y sencillo que la gloria es de Dios, solamente de Él. Ciertamente después las personas nos honran con sus palabras y todo esto, pero eso no debe ser para llenarnos de orgullo, sino más bien decir, bueno, gracias a Dios por lo que nos ha permitido alcanzar, si Dios así lo permite, ¿no? En nuestra vida, que logremos cosas que la gente pues le agrada. Pero debemos ser claros que Dios es que nos está respaldando y ayudando en todo. Este hombre se dejó cegar por las lindas palabras, por los halagos, y entonces fue cegado y por eso lo engañaron. Tenemos que ser claros en estas cosas, ser muy cuidadosos en esto. Y el rey entonces amaneció y se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones a ver qué había pasado con Daniel. Y acercándose al foso llamó a gritos a Daniel con voz triste. Oiga, el mismo rey no tenía vergüenza, era su amigo y quería averiguar de él y no importaba lo que la gente dijera, y él estaba preocupado por su amigo Daniel. Y entonces a gritos con voz triste dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Mira que también había sido contagiado positivamente por la fe de este hombre. O sea que había escuchado historias y había alentado su corazón a Daniel, a Darío, de que Darío era un hombre de fe. Estamos viendo aquí una declaración de fe. El
tu Dios al que tú sirves, ¿cierto? Al Dios viviente, al Dios vivo, te ha podido librar de los leones. Eso es una declaración de fe tremenda en Darío. Maravilloso, ¿no? Qué maravilloso. Mira, esta historia quizás tú no la vas a encontrar así tan facilito en los libros de historia secular. ¿Por qué? Porque no quieren darle esa gloria a Dios, ¿cierto? Pero fíjate que el rey de Babilonia, con todo lo orgulloso que era, terminó reconociendo la grandeza del Dios de Israel, ¿cierto? Aún su hijo, que era más soberbio que el mismo Nabucodonosor, también al final también terminó cediendo ante la grandeza de Dios y ante los que seguían a Dios, en este caso de Daniel. Y ahora vemos que Darío también reconocía al Dios de Israel como el único y verdadero Dios. Entonces ellos entendían que eran instrumentos de Dios para con su pueblo. Y por eso fue conservado aún este pueblo, aunque personas después también conspiraron para destruir al pueblo de Israel. Por ejemplo, esa historia está en el libro de Esther. Aunque personas conspiraron contra el pueblo de Israel, sus líderes pudieron conservar de una u otra manera este legado y por supuesto al pueblo de Israel hasta que regresaron a su patria. Entonces Daniel respondió al rey: Rey, vive para siempre, que tenga larga vida. Mi Dios envió un ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada mal. Amén. Declaró desde allá de lo profundo del foso, le declaró estas cosas. Se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Sacaron pues del foso a Daniel, pero ninguna lesión se halló en él, ningún rasguño, nada, estaba completito, porque había confiado en su Dios. Mira esta frase tan tremenda, que yo la tengo subrayada, por supuesto, del color más sobresaliente. Aquí dice, porque había confiado en su Dios. Nosotros también debemos confiar en nuestro Dios, por muy difícil que sean las circunstancias, por muy grave que sea la situación, debemos confiar en nuestro Dios. Él nos va a librar, Él nos va a ayudar, y aún como dijeron los amigos, y aún si no nos librase, ahí mantendremos firmes en el Señor, porque Dios sabe los aconteceres y los tiempos y las cosas que deben suceder en nuestra vida. Estas cosas todas nos sirven para no alejarnos de Dios, y sirven para que crezcamos en fe, en amor, y crezcamos también en carácter. Todo lo que nos sucede tienen esos propósitos de Dios en nuestra vida. Aleluya. Entonces, mire esa frase tan maravillosa, porque había confiado en su Dios. Luego ordenó el rey que trajeran a aquellos hombres que habían acusado a Daniel, se les puso una cosa maluca a los conspiradores, y fueron echados al foso de los leones ellos. Ahí está. El que batalla contra Dios no sabe ni lo que, en el lío que se ha metido. Por eso a veces cuando se meten con uno dice, no saben el lío que se han metido. Se metieron con un hijo de Dios. Eso es lío grande. ¿Para el que se mete con un hijo de Dios, con su iglesia o contra el mismo Dios? Y aquí pues conspiraron contra uno de sus hijos y cosa grave les pasó. ¿Qué les pasó? Los trajeron y los echaron en el foso de los leones a sus hijos y a sus mujeres. No solamente ellos pagaron, sino a sus hijos y sus mujeres. Porque nuestras decisiones, queramos o no, afectan a nuestro entorno. Queramos o no, por muchos libres que nos creamos, eso afecta a nuestro entorno. Y bueno, recibieron ellos allí las consecuencias, y su familia también. Y dice, y aún no habían llegado al fondo del foso. Mira tú esta expresión. Aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Oye, los leones no es que no tenían hambre, los leones no es que no eran fieros, sino que un ángel, como Daniel lo expresó, un ángel, Dios me envió un ángel y cerró la boca de los leones. Fue un milagro, fue algo sobrenatural lo que influyó en estos leones. Los leones lo que estaban era hambrientos. Imagina, y tenían esa tentación de comerse a Daniel ahí toda la noche, estaban con la boca ahí que se le hacía agua, y le tiran a toda esta gente y destrozaron a esta gente y quebraron todos sus huesos, dice la palabra de Dios.
Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. Hizo un escrito, ya como los anteriores reyes, ¿no? Tenían sus traductores y escribieron cartas que la regaran sobre todo su reino, y como había diferentes lenguas y aún a naciones externas quizás que eran vasallos de él, a todos les mandó una carta diciendo lo siguiente. Dice: paz os sea multiplicada. De parte mía, Darío, es promulgada esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y también tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Mira toda esta carta que él mandó. Que todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Una carta llevada a todos los rincones del reino. Todo lugar donde estaba él gobernando fue colocado este edicto, y seguramente hasta las afueras, para que nadie viniera ya a entrar a ese reino, a comerciar o a hacer algo, que viniera a hablar más del rey, el Dios de Daniel. Entonces dice: porque él, o sea Dios, porque él es el Dios viviente. Aleluya. Es un Dios vivo, amén. No un Dios falso que nosotros nos inventamos, hicimos una figura y nosotros nos arrodillamos delante de él, una figura. No, es un Dios vivo. Es más, no quiere que le hagamos figura para que nos acerquemos a él. Y dice: el Dios viviente, y permanece por los siglos. Aleluya, es eterno. Su reino no será jamás destruido. Lo entendió Darío. Y su dominio perdurará hasta el fin. Amén. Él salva y libra. Aleluya, lo pudo comprobar. Él es el Salvador. Él salva y libra. Y hace señales y maravillas, tanto en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Ciertamente, los leones son poderosos, son considerados los reyes de la selva. Es un animal fuerte, poderoso. Y dice él: Dios ha librado a Daniel del poder de los leones. Aleluya. Bueno, así terminó esta carta de Darío. Y dice aquí que Daniel prosperó. Daniel prosperó, la verdadera prosperidad. Ahí está. Y Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro el persa. El reinado de Darío, y aún hasta cuando gobernó Ciro el persa. Ellos se turnaron el liderazgo, Media y Persia. Y terminó, bueno, hasta con Ciro el persa, hasta allá estuvo en la corte real, hasta de Ciro el persa. Imagínate tú, si era un hombre excelentísimo. Y por eso vemos este libro de Daniel muy excelente. Bueno, hasta aquí terminamos la primera parte del libro de Daniel. Excelente, ¿no? Estas narraciones históricas excelentes, y que hubo también parte de profecía, también aquellas letras escritas en el encalado de la pared. Tremendo toda esta historia. A partir del capítulo 6, o sea, los últimos 6, los capítulos restantes, viene una serie de profecías que Daniel recibe. Vamos a estar examinando esas profecías, y bueno, tienen su dificultad, ¿no?, de interpretativa y de entendimiento. Pero bueno, vamos a abordarla ahí, pidiéndole a nuestro Dios que nos dé sabiduría, y entre lo que Él nos quiera aclarar de su revelación, pues Él nos lo aclare, y así estaremos disfrutando estos capítulos que faltan. Bueno, es maravilloso. Hemos hoy disfrutado de este capítulo. ¿Cuánto lo disfrutaron? Coloca ahí: lo disfruté, me gustó, excelente este capítulo, maravilloso. Con tu comentario ahí, yo lo estaré viendo ahora que termine la transmisión. Así que en ti, oh Señor, somos más que vencedores. En ti está la victoria de nuestra vida. Gracias, Dios, por el alimento, la fortaleza que nos das todos los días, oh Dios, a través de tu palabra. Bendito tú eres, Señor. Confiamos en ti y esperamos en ti, Señor. Gloria a tu nombre. Santo eres tú, Señor. Bendito sea por los siglos de los siglos. A ti sea todo el honor y toda la gloria, Señor. Tú permaneces por los siglos de los siglos. Eres un Dios vivo. Jamás tu reino jamás será destruido. Tu dominio perdurará por todos los siglos de los siglos. Tú salvas y libras, Señor. Haces señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Y libraste a Daniel del poder de los leones. A ti sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén.